Saludos a todos y bienvenidos una vez más a tu canal Modo FBA. En el día de hoy tengo un video que tú no te puedes perder porque en el día de hoy te voy a enseñar y te voy a mostrar paso a paso cómo tú puedes desbloquearte en Nike utilizando la tienda de Kohl's. Así que si te interesa desbloquearte en Nike, yo sé que muchos de ustedes me estaban pidiendo, entonces quédate en este video porque te voy a mostrar todo lo que tú tienes que hacer y súper rápido y barato. Así que sin más, comencemos. Ok, entonces en el día de hoy, como te acabo de decir, vamos a desbloquearnos en Nike. Muchas personas siempre me estaban preguntando que cómo podían desbloquearse en Nike, entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a Kohl's. Cuando nosotros nos desbloqueamos, nosotros utilizábamos a Eastbay, era muy famosa, pero hoy en día ya Eastbay no está en el mercado, así que muchas personas están utilizando Kohl's y así es como yo te lo voy a mostrar. Lo primero que tú tienes que hacer es cuando tú estés en Kohl's es que tú te vas a abrir una cuenta. Te vas a abrir una cuenta con Kohl's y es muy importante que la cuenta que tú te vas a abrir con Kohl's, tú tienes que poner toda tu información tal y como está en tu cuenta de Amazon. Es decir, si en tu cuenta de Amazon tú tienes Leonel Hiraldo y tú tienes una dirección en específico, así mismo tú la vas a abrir en Kohl's. Es muy importante porque luego te voy a enseñar que lo vamos a necesitar. Entonces, cuando estemos en Kohl's, lo que vamos a hacer es que vamos a ponernos en Nike Headbands. Aquí tú puedes poner lo que tú quieras, pero siempre tratamos de buscar algo que sea bien económico, que no sea muy caro. Así que eso es lo que vamos a hacer. Y en el día de hoy vamos a utilizar esta que está aquí. Y luego que encontremos un producto, siempre tenemos que asegurarnos que ese producto también está en Amazon, que lo podemos conseguir en Amazon. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos aquí, vamos a ir a Nike Headbands y vamos a ver si podemos encontrar la misma que estamos viendo aquí. Que sí, que creo que es esta que está aquí. Lo único que es del color blanco. Vamos a verla. Siempre nos aseguramos que sea la misma. En este caso sí es esta que está aquí. Entonces ya, como podemos ver, conseguimos el mismo producto en Kohl's y también está en Amazon. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo único que nosotros tenemos que hacer luego que conseguimos un producto es que tenemos que ordenar 10 unidades de este producto. Entonces lo que vamos a hacer es que en Kohl's vamos a ordenar 10. Entonces en Kohl's lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar 10 unidades como lo estamos viendo aquí, y lo único luego que tenemos que hacer es que le vamos a dar aquí a donde dice agregar al carrito. Entonces le vamos a dar agregar al carrito y ya luego entonces lo único que tenemos que hacer es terminar la orden, poner la orden una vez más. Nos vamos a asegurar de que estamos utilizando nuestro nombre y tenemos todo correctamente como está en nuestra cuenta de Amazon. Y entonces ya luego que nosotros hagamos la orden, lo único que tenemos que hacer es esperar a que esos productos lleguen a nuestra casa, y entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a esperar. Tú solamente tienes que esperar que te lleguen los productos y luego yo te voy a mostrar lo que tú tienes que hacer para terminar el proceso. Ok, vamos entonces a imaginarnos que ya los productos nosotros los recibimos, y en este caso lo que vamos a hacer ahora es que vamos a empezar entonces con el proceso de desbloqueo. En mi caso lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar otra marca que no es Nike, porque como ya yo estoy desbloqueado en Nike, entonces a ti no te va a salir así. Pero yo voy a utilizar la marca Coach. Lo único que tú lo tienes que hacer con este producto que está aquí, que fue el que buscamos, o si tú eliges otro, también tienes que utilizar ese producto que tú eliges. Entonces, como podemos ver, yo estoy bloqueado en Coach. Yo le voy a dar aquí a que me desbloquee. Entonces, nada, aquí voy a iniciar sesión y todo. Entonces luego vamos a llegar a esta página que estamos aquí. Si tú no sabes cómo llegar a esta página, lo único que tú tienes que hacer es darle a clic aquí al menú, al hamburger sandwich, y darle a catálogo y le das a agregar un producto, y solamente ahí tienes que poner el ASIN del producto. Pero con Repseller yo puedo llegar directamente aquí. En este caso, como podemos ver, aquí dice Coach, pero en tu caso tiene que decir Nike. Entonces
lo que vamos a hacer es que le vamos a dar aquí donde dice Request Approval y le vamos a dar ahí. En mi caso yo sé que no me va a desbloquear y también a ti tiene que aparecerte de esta forma. Si te autodesbloquea, mucho mejor, entonces no tienes que hacer el proceso y por eso nosotros siempre les recomendamos a las personas que antes de tú hacer las compras y todo, venga y busque cualquier producto Nike y le des a desbloquear a ver si tú tienes la suerte y te hacen un autodesbloqueo. Es muy difícil con esas marcas que son muy famosas, pero tú lo puedes hacer y no pierdes nada. Ok, entonces en este caso lo que yo voy a hacer también es que lo voy a poner en español para que podamos ver bien lo que nos está pidiendo. En este caso, para desbloquear, aquí dice la marca Coach, pero en tu caso tiene que decir la marca Nike o Adidas, cualquiera que tú vayas a utilizar. Entonces dice que los documentos han sido fechados en los últimos 180 días, es decir, no antes del 31 de diciembre del 2022. Entonces eso quiere decir que nuestra factura que vamos a recibir con los tenis o con el producto Nike que tú pidas tienen que ser vigentes, no puede ser de más de 180 días. También tiene que incluir el nombre y la dirección que tienen que coincidir con la información de tu cuenta de venta. Lo que le acabo de decir es muy importante, tiene que coincidir con la información que tú tienes con tu cuenta de vendedor en Amazon. También incluir el nombre y la dirección del fabricante o distribuidor. También lo necesitamos. Y luego dice mostrar la compra conjunta de al menos 10 unidades. También otro que es omitir información sobre el precio. Esto es opcional. Y también ten en cuenta que es posible que nos pongamos en contactos con los proveedores que hayas indicado en tu solicitud para verificar la documentación enviada. Ok, entonces ahora yo te voy a mostrar cómo debe de lucir el invoice que vamos a utilizar para desbloquearnos en Nike. En este caso, el invoice que vamos a utilizar es este que estamos viendo aquí. Como yo les dije, este es de Eastbay, que fue el que nosotros utilizamos. Pero si tú utilizas Coles, te va a aparecer algo como tú lo estás viendo aquí. Entonces, muy importante, en el billing address aquí tiene que estar tu dirección tal y como está en tu cuenta de Amazon. Es muy importante. Ya en el shipping address, que es esta parte de aquí, sí puedes tener una dirección diferente si tú, por ejemplo, vas a utilizar un prep center, digamos. Tú vas a utilizar un prep center y ese prep center está en Orlando, Florida. Entonces, esa dirección tú la vas a poner aquí en el shipping address. Pero en tu billing address tiene que estar tu nombre y tu dirección tal y como está en tu cuenta de Amazon. Lo único malo que tiene Coles es que lamentablemente el billing address para que te funcione con Coles tiene que estar aquí dentro de los Estados Unidos. Eso quiere decir que si tu billing address tú estás fuera de los Estados Unidos, es muy probable, estamos casi seguros de que Coles no te va a funcionar. Pero si tú estás aquí dentro de los Estados Unidos, entonces tú puedes usar tu billing address como está en tu cuenta de Amazon y el shipping address es si tú vas a utilizar un prep center. Ya luego aquí va a estar el número de invoice, en la fecha del invoice. Como Amazon, leímos en Amazon, tiene que asegurarte que está dentro de los 180 días que Amazon pide y también ya todo esto. Luego, algo que es súper importante es que aquí tenemos que ponerle que te hemos pedido 10 unidades, que es como Amazon pide, y algo que a nosotros nos gusta hacer es que le ponemos el ASIN aquí para que Amazon, para hacerle la vida mucho más fácil a la persona que reciba esto. Todas esas flechas y eso tú no lo tienes que poner, lo único que nosotros resaltamos es el producto aquí. También resaltamos las 10 unidades y solamente le escribimos el ASIN. Básicamente esto es lo que tú tienes que hacer con tu invoice. Entonces, ya luego que tu invoice luce así como está que todo está bien, entonces ya lo único que tenemos que hacer es mandarle este invoice a Amazon para desbloquearlo. ¿Cómo lo hacemos? Eso es lo que te voy a mostrar ahora. Ok, entonces ahora te voy a mostrar cómo lo que tenemos que hacer aquí. Ya revisamos que nuestro invoice está ready, que tenemos todo súper bien. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es que vamos a darle clic a todo esto, le vamos a hacer el check para decirle a Amazon que tenemos todo súper bien, que no hay ningún tipo de problema. Ya luego lo que tenemos que hacer es que le vamos a dar clic aquí a seleccionar los archivos. En este caso, aquí es donde tenemos que seleccionar dónde está nuestro archivo, nuestro invoice, y eso es lo que voy a hacer ahora. En este caso voy a seleccionar el archivo, que es este que está aquí. Y ya luego que yo seleccione el archivo, que lo busqué en mi computadora, ya entonces lo único que tenemos que hacer es que aquí es opcional, pero en los comentarios nosotros podemos venir y ponerle el ASIN que vamos a utilizar. A nosotros nos gusta tomar el ASIN y venir una vez más y ponerlo aquí y decirle, oh, el ASIN, podemos ponerle ASIN.
es este, y también si tú quieres ponerle que es la marca Nike, también lo puedes poner ahí. Y ya luego lo último que tenemos que hacer es que tenemos que poner nuestra dirección de correo electrónico, que es la que utilizamos en nuestra cuenta de Amazon, y también un número de teléfono, que allí es donde Amazon se va a contactar con nosotros. Básicamente esto es todo lo que tenemos que hacer. Ya luego de eso, lo único que tenemos que hacer es esperar que Amazon reciba el invoice y todos los documentos y que nos aprueben nos aprueben vender la marca de Nike o cualquier otra marca que tú estés aplicando. Algo que es súper importante es que tú no te puedes rendir. Muchas personas hacen el proceso como yo te acabo de mostrar y no le funciona porque a Amazon a veces es muy difícil de entender. La persona que recibe esta documentación que le podemos enviar pueden ser que ni siquiera entienda bien cómo funciona todo el proceso. Así que no quieras tirar la toalla. Si la primera vez que tú aplicas no te la aprueban, tenemos que seguir haciendo el proceso una vez más. Hacemos el mismo proceso, le enviamos el invoice una vez más, y a veces muchas personas tienen que hacer 4 o 5 intentos para que la aprueben poder vender estas marcas que nos queremos desbloquear. Si te gustó el video, te pido que le des like y que lo compartas. Si tú estás interesado en desbloquearte no solamente en Nike, pero en otras marcas, nosotros acabamos de lanzar nuestra guía de desbloqueo, donde te voy a dejar toda la información en la caja de comentarios, en la caja de descripción, para que tú tengas una guía paso a paso. No todo el mundo le gusta hacerlo a través de un video. Muchas personas requieren y les interesa más una guía paso a paso, y eso es lo que nosotros hemos sacado. Así que te voy a dejar toda la información y también te voy a dejar un código para que tú tengas un descuento por ser parte de la comunidad. Así que si te interesa, no solamente en Nike, pero también tenemos guías de desbloqueo en otras categorías. Por ejemplo, tenemos guía de desbloqueo en la categoría de grocery, en beauty, en topicals. Tenemos también una guía para que tú te puedas desbloquear en comida para animales, en OTC, y también dentro de las marcas premium tenemos también una guía de desbloqueo para que tú te puedas desbloquear, valga la redundancia, en marcas premium de juguetes, que ahí están Disney, Lego. Así que si tú quieres y te interesa, te voy a dejar todos los detalles de nuestras guías para que tú la puedas adquirir. Así que sin nada más, espero que este video te haya ayudado y nos vemos en una próxima. Chao. I'm so happy.